¿Qué tal amigos? Hoy día vamos a hablar de un nuevo tema, es de isquemias agudas de extremidades. Me preguntarán qué es la isquemia. Vamos a explicarlo de lo modo más sencillo. La isquemia aguda viene a ser la interrupción brusca de la circulación en un vaso que irriga una zona, en este caso una extremidad, y es el ejemplo que podríamos colocar en un medio natural, en un río que se seca, no tiene irrigación a una zona de terreno y ese terreno por lo tanto va a perder su naturaleza, toda la vegetación y va a terminar secándose completamente. Algo similar ocurre con nuestras extremidades. Cuando tenemos una interrupción brusca de la arteria, de la irrigación del flujo de la sangre, no va a llegar lo necesario para nutrir a esa extremidad y va a terminar presentando una isquemia, o sea, una ausencia total de la circulación. Esto se va a traducir en muchas molestias para el paciente y tiene un riesgo muy alto de perder la extremidad, de llevar a una gangrena y una amputación, que es el riesgo mayor que presentan estos pacientes. Por lo tanto, es muy importante que el entorno familiar, quienes cuidan a un paciente o quienes ven a un familiar que ya tiene alguna enfermedad cardiovascular, puedan prevenir y reconocer tempranamente los signos de la isquemia, que ahora los vamos a empezar a enumerar, que son muy fáciles de reconocer y que pueden ustedes llevar rápidamente a identificar que nuestro familiar, nuestro paciente está presentando una isquemia aguda. Un primer síntoma es el dolor. El dolor es muy intenso, de aparición súbita, que en grado de dolor le podríamos poner 10 sobre 10. Es un dolor demasiado intenso, que al paciente lo puede despertar incluso a medianoche, presentarse en cualquier momento del día. Otro síntoma importante es la temperatura, cambia la temperatura, va a haber una frialdad, porque no hay irrigación, no hay circulación, y esa extremidad se coloca en una posición muy fría, casi como un hielo. ¿Y qué más podemos observar? Cambio en el color. El color comienza con una palidez. Al no haber circulación, esa parte de la extremidad se vuelve muy pálida y que en el correr de las horas va cambiando de una palidez severa, puede ir cambiando a un color marmóreo, luego a algo oscuro, como cianótico, o sea, un color medio azulado, y finalmente, si lo dejamos pasar, ya llega a una coloración negruzca, prácticamente a una gangrena. Entonces, estos son los cambios en el color. Hay otros síntomas importantes que van a sucederse en el paciente acompañando estas molestias. La pérdida de la sensibilidad, va a comenzar a tener trastorno de la sensibilidad, adormecimiento y como si la extremidad, entre comillas, se muriera. Y finalmente, un estadio más grave es cuando ya llega a anestesia total, o sea, no siente la extremidad. Entonces, esto ya ocurre en estadios más avanzados de la enfermedad. Entonces, estos síntomas deben alertar al familiar o al mismo paciente para acudir prontamente a la emergencia. Debe ir lo más pronto posible a una emergencia, porque estamos ante un evento muy severo y de muy alta complicación, que estamos hablando incluso de poder perder la extremidad. Ahora, estas isquemias tienen dos formas, dos causas, dos etiologías. Una es cuando se forman coágulos fuera de la extremidad, lo más común es el corazón, y esos coágulos viajan por el torrente sanguíneo y obstruyen un vaso distalmente. Lo más frecuente es un paciente que tiene una enfermedad cardíaca, una arritmia del corazón, un ritmo no normal del corazón, y esto genera coágulos dentro del corazón. El corazón al latir impulsa esos coágulos, viajan por el torrente sanguíneo y se enclavan en una arteria que generalmente es en la pierna, en el muslo, en la pantorrilla, y esa arteria se obstruye y se produce la isquemia. Y todos los síntomas que hemos hablado. En este caso estamos hablando de una embolia. O sea, embolia porque viaja a través del circuito sanguíneo. Eso también podría haber ocurrido si va al cerebro. Entonces tenemos ya otro evento que vamos a hablar más adelante de los accidentes cerebrovasculares.
Y la otra forma de presentarse la isquemia es por trombosis, o sea, cuando el vaso tiene una lesión, ese vaso que ya está enfermo, tiene formación de placas de ateromas, de calcio, de sarro, ese vaso se va a lesionar internamente y va a formar todo un proceso inflamatorio y se forma un coágulo dentro del vaso. Es un vaso, entendamos, ya enfermo. Y ese vaso, al cerrarse bruscamente, va a producir igualmente la isquemia, la ausencia de circulación en la parte distal. Estos dos mecanismos, embolia y trombosis, son los más frecuentes causas para llevar a una isquemia aguda y presentarse todas las molestias que hemos conversado, y que hay que hablar ahora de qué factores pueden producir en el paciente que tengan esta enfermedad. Vamos a hablar primero de la embolia. Lo más frecuente es que el paciente tenga alguna enfermedad del corazón. O sea, ya sepa el paciente que tiene una arritmia cardíaca, tiene una cardiopatía, una dilatación del corazón, ha tenido anteriormente un infarto o tiene alguna otra enfermedad del corazón, una enfermedad congénita, una enfermedad de las válvulas, todo aquello que dentro del corazón haga formar coágulos. También hay casos más extremos, son tumores del corazón que se fragmentan y producen una embolia igualmente, producen un cierre del vaso por algo que se ha formado dentro del corazón. Esto es lo más frecuente. Hay causas no cardíacas, son las menos, pero son también importantes. Cuando un paciente tiene ya un aneurisma, ya le diagnosticaron que tiene un aneurisma de la aorta, por ejemplo, y que bruscamente presenta ausencia de flujo en una extremidad. Sería una embolia no cardíaca, una embolia formada en una aorta, en una arteria principal del cuerpo, y que lleva igualmente coágulos o fragmentos de placas y obstruyen las arterias. El otro caso de la trombosis, ahí sí tenemos pacientes que ya tienen alguna enfermedad. Hay algunos factores que predisponen a la trombosis. Por ejemplo, si el paciente es diabético. Sabemos que todo paciente diabético tiene mayor propensión a que sus arterias se obstruyan, se formen placas y lleven a alteraciones significativas en la luz del vaso y se obstruyan. Otro factor importante en estos pacientes de trombosis es el fumador. El cigarro produce una lesión muy grave, muy severa en las arterias. Lleva a formar placas duras, como si fuera un hueso, que obstruyen las arterias a lo largo del tiempo. Otro aspecto importante son pacientes que tienen trastornos en los lípidos, o sea, tienen dislipidemias, trastornos en los lípidos, tienen un colesterol, triglicéridos muy altos y tienen tendencia a que sus arterias se formen igualmente placas de ateromas y se obstruyen. Son los factores más importantes en los pacientes que producen trombosis. Un factor también que no hay que olvidar es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial a lo largo de los años va dañando los vasos y va produciendo también zonas de estrechamiento, de obstrucción. Entonces son todos esos factores que pueden llevarnos a una trombosis arterial. Entonces, ¿qué debe hacer el paciente para prevenir? Si identifica cualquiera de estos factores que hemos hablado, es importante que tenga un tratamiento médico adecuado, que esté controlado en su presión, que esté controlado en su diabetes, que tenga un buen control de sus índices metabólicos, que no tenga obesidad. Y un factor ya que vamos a hablar de prevención es la actividad física. Hacer regularmente actividad física, lo más ligera, pues caminar, hacer ejercicio. Es importante esto para mantener una buena circulación en todos los vasos. Nos han llegado algunas preguntas que vamos a pasar a responder y son recomendaciones también que vamos a dar al final. Nos han preguntado, por ejemplo, ahora que está la epidemia del COVID, ¿qué influencia puede tener el COVID en la obstrucción de los vasos? Esto, como ustedes ya habrán enterado por las noticias, esta enfermedad del COVID está produciendo un proceso inflamatorio muy severo en todos los órganos, no solamente en el pulmón, sino también en el corazón, en los vasos, y está produciendo un fenómeno que se llama de coagulación. Esta coagulación
o el propio proceso inflamatorio puede llevar a obstruir los vasos, sobre todo los vasos más pequeñitos, de las manos, de los pies, y producir isquemias distales. Entonces, estos pacientes son más propensos también a presentar un cuadro de isquemia aguda. Nos preguntan si esta embolia se puede presentar en jóvenes. Claro, generalmente las enfermedades cardiovasculares van presentándose conforme pasa la edad en mayores de 60 años, 70 años, pero sí tenemos un grupo de jóvenes que son expuestos a esta enfermedad. ¿Quiénes son? Si un paciente joven tiene una enfermedad de la válvula mitral, porque ha tenido una enfermedad reumática, por ejemplo, antecedentes de enfermedades de niños, piodermitis, enfermedades de la piel, enfermedades del riñón, que generan una complicación en la válvula. Entonces están propensos a que su válvula se dañe y produzca coágulos dentro de su cavidad de la aurícula y genere émbolos. Entonces, y eso puede ser en jóvenes. Tenemos pacientes jóvenes de 25, 30, 40 años que han hecho embolia a causa de este mal funcionamiento de su válvula. Otros casos son cuando hay tumores cardíacos, pacientes que han sido identificados como un mixoma del corazón, un tumor del corazón, y que su primer síntoma es la embolia. Vienen a la emergencia por un cuadro agudo de isquemia del brazo, de la pierna, y al realizarle la ecocardiografía se evidencia que tiene un tumor cardíaco. Otros casos, cuando los pacientes jóvenes tienen cardiopatías congénitas, es decir, han tenido ya una enfermedad, muchos no han sido evaluados. Tenemos gran cantidad de pacientes que no saben que tienen cardiopatías congénitas, pero cuando van a un examen médico, a un chequeo, les encuentran un soplo al corazón. Entonces lo mejor es hacerse un estudio completo del corazón, una ecocardiografía, para identificar si tienen, por ejemplo, una comunicación interauricular, si padecen de alguna enfermedad congénita que está dando lugar a ese soplo. Y ahí se observan mucho estas embolias, estas formaciones de coágulos, que también se da con frecuencia. Y algo que vemos en nuestro medio muy a menudo son las endocarditis, que también dan embolias. ¿Qué cosa es la endocarditis? Es una infección de las válvulas del corazón, donde se forman grumos de pus, y al bombear el corazón, estos grumos viajan igualmente como si fueran los coágulos, viajan y obstruyen las arterias periféricas. Esta endocarditis en nuestro medio, una gran proporción de pacientes vemos por una mala higiene oral, caries múltiples, que van a dar infección a la sangre, o sea, bacteremia, y luego se van al corazón y se implantan esas gérmenes en el corazón. Entonces las endocarditis tienen mucho riesgo de embolizar. Nos ha llegado otra pregunta más. ¿Por qué el paciente diabético está en mayor riesgo de hacer trombosis arterial? A ver, vamos a explicar la enfermedad diabética. Los diabéticos tienen múltiples afectaciones a todos sus órganos. Pueden ser la vista, el riñón, los vasos. Entonces, hay una afectación general. Entonces, el diabético tiene más predisposición a hacer la trombosis porque sus arterias se van a envejecer más precozmente que un paciente normal. Tiene 10 a 15 años de tener enfermedad arterial que una evolución normal. Entonces ya un paciente diabético de 50, 55 años ya empieza a hacer alteraciones en los vasos. Y estas se van a traducir, en el caso de las extremidades, por formación de placas, de ateromas y la trombosis. También afecta a la microcirculación, por eso que el paciente diabético debe tener evaluación cardiovascular por lo menos una vez al año. Y también afecta a la vista, recomendamos que lo vea el oftalmólogo. Podemos ver retinopatía diabética, enfermedad de la vista. También afecta al riñón, recomendamos que sea visto para cómo está su función renal. Entonces el diabético es un paciente que tiene un compromiso multisistémico y dentro de ellos se afectan los vasos, entonces está más predispuesto. Hay un riesgo muy alto en el diabético de enfermedad arterial periférica, que se conoce como pie diabético. Es aquel paciente que
no ha seguido un buen tratamiento diabético, no tiene un buen control y de repente presenta una lesión en el pie, que puede empezar con un muñero, una lesión de cortarse el dedo, un clavito, y como el paciente diabético tiene pérdida de sensibilidad, no va a notar que tiene la lesión en el pie. Y muchas veces llegan a la emergencia con cuadros de gangrena ya avanzada, por no haberse dado cuenta precozmente de identificar esta lesión. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en el paciente diabético. Recomendamos a un familiar que todos los días haga observación del pie. En los diabéticos es muy importante evitar lesiones como hongos, lesiones de uñeros, pequeñas lesiones en la piel. Son a partir de ahí que se pueden presentar enfermedades infecciosas y agravarse porque no hay una buena circulación. Algunas recomendaciones que podemos dar, bueno, ya lo hemos mencionado, es muy importante para la circulación el ejercicio, la actividad física. Segundo, controlar todos los factores de riesgo que pueda tener cada persona, es individual. Primero, si es fumador, le invitamos a dejar de fumar. Ustedes no saben la gravedad que produce el cigarro. Tiene unas arterias prácticamente como si fueran un hueso. Cuando hemos tenido que operar a un paciente fumador, sus arterias son totalmente calcificadas. Por eso los invitamos a dejar de fumar. Segundo, el cuidado que puedan tener en los pies, que reiteramos, ver el color, ver la temperatura, ver si presenta algunas lesiones que rápidamente deben ir a tratarse con el dermatólogo o el infectólogo. Si hay lesiones a veces de hongos crónicas, deben curarse. Y hay un método que sí podemos hacer para identificar si el paciente tiene riesgo, que se conoce como el test de esfuerzo. Hacer caminar al paciente una distancia de unos 5 cuadras, de unos 500 metros, y eso nos va a permitir evaluar si presenta o no un síntoma importante que se llama claudicación, o sea, dolor al esfuerzo. Si el paciente a 3 cuadras, 300 metros, presenta dolor, se cansa, interrumpe su caminar por el dolor, ya estamos a una alerta que ese paciente tiene enfermedad vascular. Más aún, si el paciente a la cuadra y media, 150 metros, tiene también dolor, es más severo. Y si el paciente tiene dolor a los pequeños pasos, en la habitación, en la sala, en el dormitorio, entonces vemos que ese paciente tiene un grado de compromiso más severo. Entonces, esta es una forma muy fácil que podemos identificar si un paciente ya está presentando enfermedad vascular periférica. ¿Cuánto tiene de tolerancia al ejercicio? Lo adecuado sería que una persona camine por lo menos 10 cuadras y no tenga molestias. Pero si, como hemos referido, tiene molestias a pocas distancias, ni una cuadra y media o 3 cuadras, ya debemos alertar para que tenga una evaluación médica oportuna. Muy bien, amigos, eso ha sido todo por hoy. Agradezco nuevamente su audiencia y que sigan visitando nuestra página y poder brindarles consejos para prevenir las enfermedades cardiovasculares en todos ustedes. Muchas gracias.